Voy a compartir pantalla. Bueno, dentro de las buenas noticias les cuento que recuperé mi cuenta de correo electrónico y por lo tanto ahorita ya me ven conectado nuevamente desde mi correo personal como siempre. Entonces ya tengo acceso allí y también tengo acceso a los materiales que tenía de clase. Permítanme, vamos a abrir el programa ERE. Bueno, hoy vamos a tener una clase más bien teórica, creo yo, y nos vamos a concentrar en el tema de interpretación, ¿de acuerdo? De los parámetros, que nos interesa mucho esa interpretación. Entonces no voy a concentrar tanto en el tema del programming, sino más bien mi, digamos, énfasis va a estar en que revisemos la parte teórica. Entonces, permítanme. Entonces, porfa, bueno, también cuento con que ustedes hayan hecho revisiones sobre las interpretaciones y me imagino que tendrán algunas inquietudes con ese tema. Entonces, hoy la idea sería como que despejar, bueno, esta semana, despejar esas interpretaciones. Yo creo que la clase de hoy vamos a destinarla a interpretar más bien, tener claro el tema de interpretación, sobre todo en Logit. Mañana probablemente le dedique el tema a Probit y mañana probablemente también me dedique, pasado mañana, al tema de las curvas ROC, especificidad versus sensibilidad. Y yo creo que ahí terminaríamos ya la parte de cualitativas. Y pasaríamos a series de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a buscar aquí el capítulo correspondiente a los modelos cualitativos, que es el capítulo 15 en Gujarati, ¿de acuerdo? Voy a tomar Gujarati porque probablemente es el más sencillo en este aspecto concreto. Y mientras tanto por acá en ERE, voy instalando los paqueticos para que podamos tener a la mano el ejercicio. Permítanme, reviso acá. Bueno, entonces, revisemos un poquito el tema de interpretaciones, que es el que más nos interesa. Bueno, entonces, como decíamos, el modelo Logit básicamente es un modelo en donde se explica la probabilidad de un fenómeno en función de un conjunto de variables X. En este caso serían variables cuantitativas. Detrás de esto está, digamos, una relación de trabajar con una distribución logística. Y si ustedes se dan cuenta, el modelito que nosotros estamos haciendo está en esta parte, pero al acotar el límite inferior y el límite superior, para que nos dé básicamente un valor restringido entre 0 y 1, entonces se hacen unas transformaciones. Y la transformación básicamente es que aquí estamos calculando un inverso de la suma entre la unidad y el número de Euler que eleva de forma negativa nuestro
digamos, modelo original, y a partir de eso, con algunas transformaciones matemáticas, podríamos llegar a establecer que básicamente la probabilidad que se está calculando en un logit es el número de Euler elevado a nuestro modelo, ¿cierto? Sobre 1 más Euler elevado sobre ese modelo. Y básicamente eso representaría el tratamiento que nosotros hacemos en un logit a ese tipo de relación logística que hacemos entre las variables. Esa relación logística también tiene una contraparte, y es que tenemos, así como estamos determinando, por un lado, la existencia de un fenómeno mediante la probabilidad, pues hay otra cara de la moneda que es la no presencia de ese fenómeno, y básicamente la no presencia de ese fenómeno la determinamos a través del factor 1 menos p, así que la parte que le corresponde sería el inverso de 1 más Euler que eleva el modelo a la z. Y eso, con algunas transformaciones matemáticas que ustedes podrían hacer, pues les permite llegar a la relación de la proporción de chances, ¿cierto? La razón de chances o la razón de probabilidades. A mí me gusta más este término, la razón de probabilidades, que sería la probabilidad de que el fenómeno se dé enfrentado a la probabilidad de que el fenómeno no se dé. Y si equiparamos y hacemos algunas transformaciones, eso nos va a quedar como que tenemos nuestro modelo, finalmente z es nuestro modelo, o sea, beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1. Todo esto que finalmente nos va a dar, si se quiere, un phi-t, como un exponencial del número de Euler. Y esa es como la idea de ese modelo. Ahora, a esta razón, ¿cierto?, de chances, se la suaviza, digamos, de forma logarítmica, y eso, digamos, que de alguna manera permite finalmente que tengamos suavizada la relación entre 0 y 1 en los valores de probabilidad. Y esa es como la idea bajo la cual se hacen estos modelos, con, digamos, una característica que es probablemente la que yo quisiera tocar más aquí en esta revisión, y es el hecho de que si nosotros definimos a z, permítanme, por aquí debe estar z, aquí está. Si nosotros definimos a z como nuestro modelo, es decir, toda la parte del modelo de beta 1 más beta 2 por x, y cuando hacemos la relación del logit, esa z, ¿cierto? Esa z aquí, cuando hacemos la relación de probabilidades, esa z nos queda exponencial. Esto significa que la relación, ¿cierto?, de básicamente beta sub 0 más beta sub 1 por x, y en general en el multivariado también va a pasar más beta por x2, más beta por x3, etcétera. Incluso si le metemos al modelo cualitativas, todas esas expresiones van a quedar aquí como un exponencial. Y al quedar aquí como un exponencial, pues no hay problema con las variables, pero sí hay problema con estos parámetros, repito, con estos que tengo aquí, los parámetros que acompañan a las variables y el autónomo, porque ellos quedarían elevados, ¿cierto?, como una potencia, y al estar elevados como una potencia, entonces ya no serían lineales. Entonces esos betas ya no son lineales, y detrás de esto, detrás de todo esto, entonces básicamente lo que tendríamos es que habría que utilizar el método de máxima verosimilitud, y en su lugar, ¿cierto? En lugar, utilizar el método de máxima verosimilitud, en lugar de el método de mínimos cuadrados ordinarios, porque recordemos que uno de los supuestos para utilizar MCO es que, MCO, ¿cierto?, requiere que los parámetros sean lineales. Entonces, la característica de estos modelos es que ya los parámetros no serían lineales, y por lo tanto tendríamos que buscar otro método estadístico
que nos permita trabajar con modelos no lineales. ¿De acuerdo? Y entonces ya nos pasamos de la familia de los MCO a la familia de máxima verosimilitud. Y dentro de esas familias de máxima verosimilitud, pues están, digamos, todos los métodos generalizados. ¿De acuerdo? Ahí están los métodos generalizados. em, y dentro de esos métodos generalizados, pues digamos, aparecen las familias de los modelos, inicialmente los modelos Logit. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como la partecita teórica. Yo exhorto nuevamente a que la revisen con calma. Esto hay que leerlo, hay que estudiarlo. En esta partecita ya no es tanto el tema de los códigos y la programación, sino más bien entender qué es lo que está haciendo uno. ¿De acuerdo? Entonces, leerse esta partecita con calma. Entonces, cuando nosotros formulamos el modelo, bueno, en general nosotros lo formulamos no como P sub I. Inicialmente lo hacíamos así, pero en realidad entendiendo que lo que estamos analizando es una razón de probabilidades, ¿cierto? Y que además de eso está suavizada por un logaritmo, entonces utilizamos esta expresión LI, ¿de acuerdo? LI significa que básicamente estamos utilizando una razón de probabilidades logarítmicas. En el numerador tenemos la probabilidad de que suceda un fenómeno enfrentada a la probabilidad de que el fenómeno no suceda. Y eso es igual al modelo que nosotros queremos hacer, obviamente introduciendo un término de error, ¿de acuerdo? Y ese término de error, pues va a tener unas características, ¿cierto? Ese término de error tiene unas características. Bueno, hay varias cosas, les decía yo en clases anteriores, que a uno le pueden interesar. Por ejemplo, a mí me puede interesar la existencia de un fenómeno. Entonces, si a mí me interesa la existencia de un fenómeno, pues entonces a mí me interesa la probabilidad de que exista algo sobre la probabilidad de que no exista. ¿De acuerdo? Y puede ser, pero puede ser también que a mí me interese analizar la ausencia de un fenómeno. ¿De acuerdo? Yo no lo sé realmente en este momento, no tengo la memoria en este momento de ver si ustedes van a mirar algo de política económica como asignatura. Yo creería que sí, deberían ver política económica o no sé si, me imagino que ustedes, si lo ven después de este semestre, porque pues tendrían que utilizar herramientas econométricas, pero hay una cosa muy importante que uno debería manejar muy bien desde el punto de vista laboral, y es el tema de la evaluación de impacto, que se hace en términos de política, que esta puede ser política pública o política privada. Básicamente, una de las aristas de trabajo fuertes que tienen los economistas es el tema de la evaluación de impacto. Entonces, la evaluación de impacto implica que uno utilice unas ciertas herramientas, unos ciertos métodos. Y, por ejemplo, a veces a uno le puede interesar valorar, ¿cierto?, una política en términos de el efecto que causa sobre un determinado grupo. Por colocar un ejemplo, supongamos que una política pública tiene que ver con el hecho de dotar a una cierta población de un medicamento, puede ser incluso que se piense, para ser un poco más realistas, de aplicar un tratamiento en términos de la vacuna contra el COVID. Y para valorar la efectividad de esa vacuna sobre un grupo determinado, se necesita un contrafactual. ¿Qué es el contrafactual? El contrafactual es otro grupo muy similar al grupo que va a recibir, por ejemplo, la vacuna, pero este otro grupo, que es el contrafactual, ellos no van a tener esa vacuna. O, por ejemplo, podrían tener otro tratamiento que sería, por ejemplo, la asignación de un placebo. Entonces, mientras a un grupo yo le doy, por ejemplo, una vacuna contra COVID, al otro grupo yo le doy un placebo, que no es una vacuna, no es un medicamento como tal, sino que es, digámoslo así, una especie de calmante que no va a tener ningún efecto sobre el COVID y que yo ya lo sé, pero que los individuos que reciben el placebo no saben, no tienen esa información.
Y entonces yo me puedo ver obligado en algún momento a comparar, ¿cierto?, a los dos grupos, al grupo que recibe la política de tratamiento, por ejemplo, de una vacuna para el COVID, versus ese grupo contrafactual, que es el grupo que no recibe el tratamiento, que recibe un tratamiento diferente. Pero ambos grupos tienen que caracterizarse porque tienen condiciones muy similares. Y entonces, en la evaluación de política, mientras al primer grupo a mí me interesa, ¿cierto?, ver el efecto que tuvo eh, la vacuna sobre este grupo, mirar cuántos individuos, eh, por ejemplo, recibieron la vacuna y a quienes se enfermaron y quienes no tuvieron mayores inconvenientes, pero también quienes tuvieron problemas. Además de ver esas cosas dentro de ese grupo, yo podría tener como base el contrafactual en el que ya no me interesa la existencia de la política como tal, de la vacuna como tal, o la asignación del placebo, o la ausencia de la vacuna. Entonces, eso lo van a ver ustedes en asignaturas, yo creería que de evaluación de impacto de política o en evaluación de impacto, pero digamos, eso se hace a través de, eh, teniendo como base estos modelos, ¿de acuerdo? Es decir, eso, pues sí, eso es como una econometría, pero ya es una econometría más práctica, más aplicada y tiene que ver mucho con el tema de evaluación de impacto, ¿no? Entonces, hay que conocer bien esto que tenemos acá para poder llegar allá, ¿de acuerdo? Hay que tener buenas bases para eso. Porque, bueno, esa es una óptica desde la cual se hace la evaluación de impacto. No es la única, obviamente, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista econométrico, es así como se trabaja, ¿de acuerdo? La evaluación de impacto es una cosa muy rica y compleja y no solamente se supedita a lo que les estoy comentando, pero esta es una de las técnicas más utilizadas, sobre todo porque al ser una herramienta técnica permite obtener resultados cuantitativos que a su vez posibilitan la construcción de escenarios y la toma de decisiones finalmente, ¿no? Para la, digamos, ejecución de la política y, como les comentaba, para su evaluación. Entonces, más o menos, para allá se puede ir, digamos, el análisis técnico y pues por allá se va el tema de la evaluación de política. Entonces, pero regresándonos a lo que nos interesa, de pronto lo que les estoy diciendo es un poco las posibilidades, pero regresándonos acá, a uno le puede interesar la probabilidad de un fenómeno, de que exista ese fenómeno, o también la probabilidad de que ese fenómeno no exista. Entonces aquí les coloco un ejemplo muy simple. Le dice, por ejemplo, la probabilidad de que una familia tenga casa propia, eso es lo que nos interesaría en la primera formulación, pero también nos puede interesar en la formulación explicar por qué una familia no tiene casa propia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente se formula aquí el modelo. Hay algunas características de ese término de error, como le decíamos antes, y básicamente es que el término de error se distribuye. En teoría, se distribuiría normal, en teoría, se distribuiría normal, con media igual a 0. Y por ese lado, se parece a la distribución normal. Sin embargo, cuando revisamos el término de la varianza se parte del segundo momento estadístico. Como ustedes eh, recordarán por su estadística, existen primeros momentos, segundos momentos, terceros momentos, cuartos momentos, ¿no? Dentro de los primeros momentos, por ejemplo, están las medias, dentro de los segundos momentos pueden estar las medias de dispersión, y así sucesivamente. Por ejemplo, la curtosis, la simetría, esos son más o menos terceros, cuartos momentos, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con con la función generadora de momentos. En Argentina le llaman a eso, aquí en Colombia nosotros le llamamos la función generadora de momentos. En Argentina, por ejemplo, allá le llaman la generatriz de momentos, ¿de acuerdo? La generatriz de momentos. Todo eso es, digamos, estadística, ¿no? Todo eso es teoría estadística. Entonces, para que revisen un poco sus apuntes. Entonces, el problema es que cuando nosotros trabajamos el tema del término de error en estos modelos, ¿cierto? La varianza nos queda más o menos de la siguiente manera, nos queda como 1 sobre
básicamente el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad estimada de que suceda el fenómeno multiplicada por la probabilidad de que no suceda el fenómeno. Y así nos queda la varianza. Entonces, fíjense que el estimador de varianza aquí ya no es como el estimador de MCO, ¿cierto? Es diferente y por lo tanto ya no tenemos normalidad, porque la varianza establecida en este caso ya no es la varianza, ¿cierto?, que teníamos nosotros cuando realizábamos MCO. Esta varianza es diferente, ¿de acuerdo? Entonces ya el término de error no sigue, estrictamente hablando, una distribución normal. Ahora, viene el punto de que se puede incrementar el tamaño de la muestra y que uno dice, bueno, si tengo muestras grandes, entonces deberíamos, por principios de convergencia, tirar hacia una función de densidad que se parezca a la distribución normal, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que sea una distribución normal y otra cosa es que se pueda parecer a una distribución normal. Entonces, ya no podríamos asumir que los errores se distribuyen normales, ¿de acuerdo? Ya no necesariamente va a suceder eso. Bueno, ahora una cosa importante y básicamente que tiene que ver, ¿cierto?, con la interpretación del modelo Logit, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente aquí nos dice que hay un ejemplo, que es el 15.71. Déjenme ver. 15.71. En donde, por ejemplo, me muestran unos resultados de un modelo Logit, ¿cierto? Y básicamente aquí se calcula un Logit, aquí están los parámetros, este es un parámetro, ¿cierto? Esta variable la han colocado como raíz de WI, probablemente hicieron esto para manejar el tema de heterocedasticidad, muy probablemente. Y aquí tenemos otro parámetro que es 0.07862 y este afecta a la variable X, ¿de acuerdo? Esta partecita de acá, yo creería que eh, tiende a ser muy pequeña. Pero el parámetro de interés sería básicamente este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que nos interesaría, 0.07862, que es el que se deriva del Logit. Entonces, por ejemplo, si yo abro acá un Excel, me dicen, bueno, interprete ese valor, ¿cierto? Entonces, básicamente yo lo que haría es tomar ese indicador 0.07862 y ese valor yo le sacaría el exponencial. Y al hacer esto, yo tengo la definición del odds ratio, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es el odds ratio? Es tomar el beta de un modelo Logit y de alguna manera, como nosotros sabemos que todo esto está suavizado por el logaritmo, sacarle el antilogaritmo para obtener el beta original, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos la idea de que estos betas aquí ya no son lineales. De alguna manera lo que intentamos hacer aquí es linealizarlo para interpretación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace el odds ratio. Ahora, el, el odds ratio, digamos, como tal, no es ya el parámetro listo para estimación, porque tenemos que hacerle un tratamiento adicional, ¿de acuerdo? ¿Qué tratamiento le tenemos que hacer adicional? Pues resulta que este odds ratio puede tener diferentes valores. Yo voy a colocar diferentes casos del odds ratio, ¿de acuerdo? Antes de hacer esa interpretación, voy a colocar diferentes casos del odds ratio. Entonces, primer caso del odds ratio. Primer caso. Entonces, el primer caso es que ese odds ratio me dé 1. Pregunto, ¿qué pasaría
¿qué sucedería si el odds ratio es igual a 1? Es decir, yo ya calculé el antilogaritmo del beta, ¿cierto? Y me dio 1. Entonces, ¿en qué casos me puede dar 1? Pues es fácil. Si este es el antilogaritmo, pues entonces yo podría decir el logaritmo, un parámetro, ¿cierto? El logaritmo, pues si el parámetro a mí me da 0, si el parámetro a mí me da 0, vamos que yo tengo un parámetro que me da 0, y le saco el odds ratio, significaría que yo tomo este exponencial, le digo elévelo a la 0, y eso me da exactamente 1. Entonces, el 1 en el odds ratio es la consecuencia de que el parámetro que yo estimo, es decir, este que tengo aquí, es 0, ¿de acuerdo? Es 0. O sea, suponga usted hace el modelo Logit, saca los betas, y en un beta le da, específicamente le da 0, ¿de acuerdo? Entonces usted dice, listo, yo para interpretar ese dato tengo que sacar el odds ratio. Entonces, ¿qué es sacar el odds ratio? Pues sacar el odds ratio es sacarle el antilogaritmo. Si yo le saco el antilogaritmo a 0, pues el odds ratio me va a dar 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un odds ratio igual a 1? Estadísticamente no es significativo el parámetro, la variable. En teoría ya de entrada, ¿cierto? De entrada, si yo tengo que un beta es igual a 0, significa, si volvemos al modelo lineal, que X varía y puede variar, si quiere usted, en 1.000.000. Y el efecto sobre Y va a ser 0. Aquí, digamos, si el estadístico me da precisamente 0, tal y como lo señala aquí Gabriela, pues básicamente nosotros tenemos una característica en términos de la prueba de hipótesis individual, que en este caso, para estos modelos, se hace con una normal estandarizada. Pero el concepto sigue siendo el mismo que formulábamos en la TED Student en MCO. Y es que si el parámetro se acerca a 0, si nosotros tenemos que un parámetro es igual o muy cercano a 0, estadísticamente eso no tiene ningún tipo, ¿cierto?, de relación explicativa sobre Y. Y eso es básicamente lo que estaría sucediendo aquí. Entonces, en términos del odds ratio, ¿cierto? Si tenemos un odds ratio igual a 1, eso significa que el beta original, ¿cierto?, es 0. Y muy probablemente eso no pasó la prueba de significancia individual, que en este caso ya no es la T, sino la Z, la normal. ¿De acuerdo? Entonces a nosotros no nos sirven los odds ratio. Y sobre todo porque, pregunto, ¿qué hago yo para interpretar el odds ratio? Entonces sigo con el ejemplo que tenemos aquí en Gujarati. Yo tomo este valor, ¿cierto? Yo tomo ese valor, tomo el valor del antilogaritmo y le resto la unidad. Y lo multiplico por 100, ¿cierto? O sea, lo expreso en porcentaje, de tal manera que yo puedo decir, bueno, si se presenta el fenómeno, bueno, si X crece en una unidad, planteémoslo así, si X crece en una unidad, ahí hay que revisar las unidades de X. Entonces, el fenómeno que estoy estudiando presenta, ¿cierto?, un crecimiento en su probabilidad del 8.18%. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, este fuera uno de los indicadores que nosotros hubiéramos tenido en nuestro modelo de la felicidad, en función, por ejemplo, de la expectativa de vida, nosotros diríamos algo así que, ojo, por cada año en que se incremente la expectativa de vida, fíjese que ahí yo debo tener claras las variables y las unidades de las variables. Por cada año en que se incremente la expectativa de vida, la probabilidad de ser feliz, ¿cierto? Tengo que tener claro a dónde voy a llegar y es la probabilidad del fenómeno que me interesa a mí.
se incrementa en 8.18%. Así me quedaría la interpretación, ¿cierto? En el logit. Discúlpenme un segundo. Entonces, pero si yo hubiera tenido un valor de 0 en la beta, y yo le saco a eso el antilogaritmo, ¿cierto? Y a ese valor del antilogaritmo, yo a este valor le resto la unidad, ¿cierto? Porque la fórmula me dice para la interpretación, usted tiene que restarle la unidad al antilogaritmo, pues yo tendría, y llevarlo en porcentaje, obviamente, yo tendría este resultado. Que fíjense que este resultado de aquí no se aleja del resultado de acá. Entonces tendría 0%. Hay algunas personas que no calculan los odds ratio, ¿de acuerdo? Y hacen más o menos esto. Toman este valor, miren, este es el valor del parámetro original, lo ponen en porcentaje, yo le voy a aumentar ahí unos decimales, y este valor entonces también lo ponen en porcentaje, y fíjense que llegan como, en el caso del libro, el porcentaje que estoy analizando, yo digo, bueno, supongamos, la probabilidad de tener casa propia, de que una familia tenga casa propia, dado, por ejemplo, qué sé yo, un incremento del ingreso en $1, por ejemplo, es del 8.18%, ¿de acuerdo? Y fíjese que hay personas que dicen, entonces la probabilidad de que, tomando como si fuera lineal, ¿cierto? Dice, manteniendo todo lo demás constante, si el ingreso se incrementa en $1, entonces por cada dólar que se incremente el ingreso, entonces la probabilidad de tener casa propia es del 7.86. Y fíjese que sí hay diferencia. O sea, sí hay diferencia de si usted toma el odds ratio, así toma el parámetro, sin el odds ratio. Entonces hay que tomar el odds ratio, ¿de acuerdo? Pero en este caso particular, fíjese que casi usted llega a la misma conclusión, porque si el parámetro es 0, usted ya dice esa vaina no es estadísticamente significativa. Pero, adicionalmente a eso, si usted le hace el tratamiento de los odds ratio, usted llega al mismo resultado, es decir, que la probabilidad de que, por ejemplo, si a una familia se le incrementa el ingreso en un dólar, ¿cierto? La probabilidad de tener casa propia se incrementa en 0%. O sea, no hay ningún tipo de vínculo allí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es recomendable calcular el odds ratio y un primer caso, digamos, que nos puede suceder es que nosotros tengamos, digamos, una relación en donde, por ejemplo, el parámetro sea igual a 1 en el odds ratio. Si nosotros tenemos que en el odds ratio ese parámetro, ¿cierto? Ese parámetro es igual a 1, es porque el beta original, ¿cierto? El beta original tenía un valor de 0. Y eso significa que no había relación entre las variables. Entonces, la primera parte de este análisis es, ¿cierto? La primera parte de este análisis es, hay que calcular el antilogaritmo, ¿cierto? De la beta, con lo que nosotros creamos el odds ratio, y al hacer el cálculo del odds ratio, nosotros debemos restarle la unidad y llevarlo a una escala de porcentaje, de tal manera que podamos tener la relación de cómo una variación unitaria en X, teniendo en cuenta sus unidades, produce un cambio en el valor de la probabilidad, ya en términos porcentuales, en el fenómeno que deseamos estudiar. Si, una advertencia, si el odds ratio que me da R me da 1, ¿cierto? Perdón, si el odds ratio
que me da el R, sí, estoy bien. Si el odds ratio que me da el R me da 1, eso significa que el que yo voy a analizar es igual a 0. ¿Por qué? Porque el R, cuando me da el odds ratio, él no le resta la unidad, él me saca el antilogaritmo. O sea, lo que nosotros denominamos odds ratio, ¿cierto? Es básicamente un antilogaritmo, así que al que nos da R tenemos que restarle la unidad, y si al restarle la unidad eso nos da 0, pues ese 0 que yo tengo aquí multiplicado por 100 es más o menos una aproximación en alguna medida es una aproximación del valor que teníamos en el parámetro original, ¿de acuerdo? Así como aquí, miren que tenemos una aproximación porque el valor es 0.79 y aquí tengo que el odds ratio es 8.18%, que es una aproximación, pues aquí también sucede lo mismo, sino que en el caso específico de que un odds ratio sea igual a 1, eso significa que el beta original era 0, y si el beta original era 0, eso significa que esa vaina no era estadísticamente significativa para empezar, o sea que eso no nos sirve en realidad, ¿de acuerdo? ¿La vieron hasta aquí? ¿Hay alguna duda? No, profe, por el momento no. Ok. Entonces, si yo me voy acá a la interpretación que me está planteando Bujarati, Bujarati me dice más o menos lo que yo les estaba comentando. Dice aquí, mediante una calculadora se verifica con facilidad que se toma ese indicador, el parámetro. Yo no creo que lo tenga aquí completo. Espérenme. Sí, sí lo tengo completo. Me da mi 0.07862, que es igual a él. Él dice, sáquele el antilogaritmo y el antilogaritmo le va a dar este valor, 1.0817. Entonces, si yo voy por acá, a él le da este valor, pero él lo tiene redondeado. Yo lo voy a colocar igualito que como lo tiene él. Bueno, ni tan igualito porque fíjense que a él le queda en 1.0817 y a mí me queda en 1.0818, redondeándolo, ¿de acuerdo? Ahí hay una diferencia, pero pues es pequeña, pero la hay. Y él le hace el análisis a ese valor, pero dice lo cual significa para un incremento unitario del ingreso ponderado, ¿cierto? Las posibilidades ponderadas en favor de ser propietario de una casa aumentan en 1.0817. Entonces, esta interpretación la hace sin incorporarle la resta, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que usted le haga la resta. Entonces, cuando usted le hace la resta, ya le queda un dato entre 0 y 100 que usted puede interpretar. Entonces, aquí, por ejemplo, le aparece 8.18 y él creo que la coloca en 8.17. Entonces, él básicamente le dice, bueno, que si hay un incremento en el ingreso, ¿cierto? Si hay un incremento en el ingreso, pues la probabilidad de tener casa aumenta, dice él, alrededor, ¿cierto? O en promedio, yo preferiría que ustedes le coloquen en promedio en 8 en mi caso me da 8.18%. O sea, si se incrementa el nivel de ingreso de un hogar, la probabilidad de que ese hogar tenga casa propia se incrementa en 8.18. ¿Listo? Entonces, interpretación del logit. Entonces, primer caso que quería que observaran es qué pasa si el odds ratio me da 1. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí, profe. Vale. Entonces, segundo caso. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto que tengo acá. Segundo caso. Que, por ejemplo, yo tenga un, llamémoslo así, odds ratio
sea mayor que 1. Voy a colocar, no sé, un número pequeño, por ejemplo, 1.2, ¿de acuerdo? Un odds ratio que me da, por ejemplo, dato mayor que 1. ¿Eso qué significaría? Que la beta original, ¿cierto? La beta original debió haber sido el logaritmo natural de ese valor. Es decir, si quisiera yo colocar nuevamente un ejemplo, sería bueno, yo calculé un modelo Logit y en ese modelo Logit, no sé, ¿ustedes notaron algún cambio en la pantalla del computador? ¿Está todo bien? Ah, bueno, no, es que acá este computador tiene una sensibilidad a la luz y yo me encuentro en mi oficina pues, personal y se le bajó la intensidad del brillo. Entonces, permítanme. Ay, no la puedo resolver. El punto es que yo no miro casi nada de la pantalla, pero bueno. Entonces, el beta a mí me da aquí 0.18. Este sería el beta original del Logit. Se supone que el odds ratio yo lo voy a colocar en 0.18, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar en 0.18. Si yo quisiera calcular el odds ratio, entonces lo que hago yo es sacarle el antilogaritmo. Entonces le saco el antilogaritmo a este dato, ¿cierto? Y eso me va a dar este valor de 1.1972, etcétera, que yo lo puedo redondear a 1.2, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo a ese valor para interpretación, lo que hago es simplemente tomar ese valor del antilogaritmo y le resto la unidad y lo expreso en porcentaje. Entonces, la interpretación se puede hacer de esta manera. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso del ejemplo que teníamos en el libro, que si se mantiene todo lo demás constante y se incrementa, por ejemplo, en $1 el ingreso de una familia, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que aumente eh, el hecho de tener casa propia es del 20%. Bueno, repito, si mantengo todo lo demás constante y a una familia se le incrementa en promedio su ingreso en $1, la probabilidad de tener casa propia aumenta en un 20%. Esa sería la interpretación clásica, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quisiera que ustedes noten es lo siguiente. Si el odds ratio es positivo, entonces la relación entre el ingreso y la probabilidad, esa relación es positiva. Y en esencia, yo lo que estoy aplicando en esencia, que es una formulita para relaciones positivas, que es básicamente calcular este valor, 1.20, sobre 1. Eso se hace para relaciones positivas. Y, lógicamente, eso me lleva al mismo valor que tenía antes, ¿cierto? 1.20, pues ahí no hay ningún cambio. Y por lo tanto me conduce a esta interpretación en la que la relación en la interpretación es que si crece X en una unidad, entonces el odds ratio crece en, se puede colocarle, ¿cierto? Una tasa de crecimiento porcentual. Pero la relación es positiva. ¿Me siguen? Ok.
Es claro que nosotros tenemos un beta, es claro que a ese beta le sacamos el antilogaritmo, y es claro que para la interpretación a ese antilogaritmo le restamos la unidad. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, profe. Listo. Es claro entonces que yo podría decir que si a una familia se le incrementa su ingreso, digamos en $1, la probabilidad de tener casa propia se incrementa en un 20%. Y digamos que yo puedo hacer esa interpretación porque en el fondo detrás de esto, si el odds ratio tiene una relación, ¿cierto? Positiva. ¿Y qué es una relación positiva en un odds ratio? En un odds ratio, las relaciones positivas son aquellas que son mayores, ¿cierto? Que 1. Para un odds ratio, una relación positiva es aquella que sea mayor que 1. ¿De acuerdo? Si yo le saco el antilogaritmo a 1, y si le saco el logaritmo natural a 1, voy a tener el punto crítico de 0. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos un beta, por ejemplo, imaginemos un beta de 0, imaginemos un beta, por ejemplo, de 0.5, imaginemos un beta, por ejemplo, de 1, imaginemos un beta de 1.5. Imaginemos unos odds ratio. Y voy a colocar aquí interpretación. Profe, Sí, ¿puede haber betas negativos? ahorita la revisamos. Voy para allá, voy para allá. Vale. Entonces, supongamos que yo aquí calculo el antilogaritmo, ¿cierto? El antilogaritmo. Entonces, saco el antilogaritmo de este valor, saco el antilogaritmo de 0.5, saco el antilogaritmo de 1 y saco el antilogaritmo de 1.5. Y tengo estos odds ratio. Todos estos odds ratio definen casos en donde la relación es positiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque son valores que se originan en betas positivos, ¿cierto? Y que me van originando como respuesta valores que en este caso, ¿cierto? En este caso, de aquí en adelante, todos estos son mayores que 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí hago la interpretación, pues básicamente tomo este valor y le resto la unidad y lo pongo en porcentaje. Entonces ya analizamos el caso del 0, ¿cierto? Y ahora voy a analizar estos otros casos. Fíjense que si en el odds ratio yo tengo una relación de 1,64, es una relación positiva, fíjese que la tasa de crecimiento me queda en el 64. Si yo ya la coloco a un nivel de, por ejemplo, en el parámetro, si el parámetro original me llega a dar 1, fíjese que la relación se vuelve de 2,7 y el valor de la probabilidad supera el 100%. Y ni qué decir de un odds ratio de 4. Se vuelve de 348%. ¿De acuerdo? Para estos casos en los que usted tiene odds ratio positivos, y un odds ratio positivo es un odds ratio mayor que 1, las interpretaciones se hacen más o menos en términos de veces. Es como lo más común. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, si el incremento, por ejemplo, en este caso aquí, si el incremento en el ingreso de una familia, ¿cierto? Se da, por ejemplo, en $1, entonces la probabilidad de que ese hogar tenga una casa propia se incrementa 64 veces, ¿cierto? Ah, perdón, se incrementa 1.64 veces, el de acá arriba. Yo estaría analizando el odds ratio de acá arriba, no la conversión que tengo acá abajo, sino esta que tengo acá. Me voy hacia acá, por ejemplo.
si a la familia se le incrementa su ingreso en $1, entonces la probabilidad de tener casa se incrementa 2.71 veces en promedio. Si a una familia, en este caso de acá, se le incrementa se incrementa su ingreso en $1, la probabilidad de tener casa propia se incrementa 4.48 veces. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que se hace cuando yo tengo valores superiores a 1, pero que son muy superiores a 1. Y, por ejemplo, ejemplos de valores superiores a 1 pueden ser 1.64, 2, 4. Entonces, cuando ya vemos que los valores son muy grandes y estos valores de probabilidad acá se vuelven muy grandes, entonces la interpretación se hace mejor en escalas. Entonces, se hace por escalas. Entonces uno dice, bueno, si se incrementa mi ingreso en una unidad, entonces la probabilidad de tener casa propia se incrementa 1.64 veces. Si en este caso de acá mi ingreso se incrementa una unidad, entonces la probabilidad de tener casa propia se incrementa 2.71 veces. Si, por ejemplo, estoy aquí, si mi ingreso se incrementa en una unidad, la probabilidad de tener casa propia se me incrementa 4.48 veces. Todo esto en promedio, porque puede ser un poco, digamos, antiestético que usted llegue y me diga, es que si a un individuo se le incrementa, a una familia se le incrementa su ingreso en $1, entonces según esto, el valor de la probabilidad de tener casa propia se incrementa 348%. O sea, ya no le queda estética la interpretación, además de que técnicamente se le estaría desbordando la probabilidad entre 0 y 1. Entonces la interpretación se podría hacer así, pero no es para nada estética. Entonces, usted quiere que la interpretación le quede hecha de forma estética, entonces se pasa la escala de veces. Por eso es que a veces el ERE le bota el odds ratio simplemente sin la resta y sin la conversión a porcentaje, porque él le dice, muy probablemente a usted le interese más bien interpretar esto en veces. Y ahí la unidad son veces, las veces que se va a dar la probabilidad de que a usted le ocurra algo. O sea, por decir algo, si es una enfermedad, si es una patología, si yo fumo cigarrillo, no sé, e incremento el consumo de cigarrillo en una unidad, entonces, ¿en cuánto aumenta, en cuántas veces aumenta la propensión con respecto a la media de que yo me enferme de cáncer, por ejemplo? Entonces, yo puedo decir, mire, si usted fuma un cigarrillo más por día, la probabilidad de que usted se enferme de cáncer con respecto a la media es del 35%, es decir, usted tiene un 35 más de probabilidades de que le dé cáncer que un individuo de comparación, por ejemplo, un individuo que no fume. ¿Me sigue? Entonces, por eso es que a veces se utiliza el odds ratio en lugar de la interpretación que nos da Jujarati, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser para usted más cómodo analizar las relaciones no en términos porcentuales, sino en términos de veces. Ese problema usted lo podría llegar a solucionar con los efectos marginales, porque el efecto marginal, como les expliqué en la clase pasada, ¿cierto? Es una relación de términos relativos. Dice, bueno, si esto se incrementa en 1%, ahí ya le cambia las unidades a las variables originales. Aquí ya no hablaría. Si me voy por el análisis marginal, yo ya no utilizo las unidades originales de las variables X, sino que eso se convierte a porcentaje. Entonces usted tiene una relación un poco más centrada en la elasticidad. Y usted dice, si X varía en 1%, entonces la probabilidad varía en X%. Y usted va a tener una cierta seguridad de que eso le va a quedar exactamente entre 0 y 1. Y ese es el análisis de los marginales. ¿De acuerdo? Por eso puede ser atractivo el uso de los marginales, pero lo más común en estos modelos es que las interpretaciones se hagan en términos de odds ratio. Ahora, eso lo define usted en la investigación. ¿Qué le queda mejor?
si le queda mejor utilizar las escalas de porcentajes, o si quiere utilizar, digamos, las relaciones utilizando las variables originales y viendo los cambios relativos en la probabilidad, que es lo que estoy haciendo con las interpretaciones acá abajo, o si prefiere analizar de una vez los odds ratio, pero en términos de veces. Pero lo que sí no debe hacer usted es analizar esta beta de acá arriba como si fuera un porcentaje de un modelo lineal, porque es que el modelo ya no es lineal. Es decir, si fuera MCO, ¿cierto? Si fuera MCO, yo puedo analizar eso tranquilamente. Puedo decir, manteniendo todos los demás constantes, si al individuo se le incrementa su ingreso en 1%, entonces la probabilidad de tener casa propia es de 0.18%. Eso yo ya no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque esa interpretación supondría que la relación o el vínculo entre X y Y es lineal. Y a pesar de que pueda ser lineal porque las variables no se transforman, el problema es que el parámetro ya no es lineal. Entonces, esa interpretación, chao. Modelo lineal de probabilidad, chao, ya no funciona. En un logit nos toca calcular odds ratio o efectos marginales. Entonces, el punto al que yo quería ir, básicamente, es el siguiente. Voy a alejar de estos valores tan grandes. Es el hecho de cómo manejo yo una relación, un vínculo de un odds ratio que es superior a 1. Si es superior a 1, la relación es positiva entre las variables. Y eso, digamos, dentro de la composición de la matemática que tiene esto, sería como decir, mire, si la relación es positiva, usted toma ese odds ratio y lo divide entre 1, lo que le va a dar el mismo valor. Pero mi punto, el punto de por qué hice esa explicación así, es que lo que sucede cuando un odds ratio es positivo, pero inferior a 1. Voy a colocar un ejemplo aquí abajo, ¿de acuerdo? Voy a colocar un ejemplo aquí. Entonces, odds ratio, y es el tercer caso. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un odds ratio de 0.5, ¿de acuerdo? Cuando usted tenga un odds ratio inferior a 1, significa que esa relación es negativa. Entonces, para saber el valor de la beta, tendría, ¿cierto?, que tener el logaritmo natural de este valor. Entonces, fíjense que yo le saco el logaritmo de esto y me doy cuenta que la beta original del logit sería negativa. Entonces la voy a redondear, le voy a colocar menos 0,69. Supongamos que yo hago el logit y me da menos 0,69. Ese es el valor, ¿de acuerdo? Sé que es una relación negativa porque aquí me lo está diciendo el parámetro. Y por ahí empiezo a responder la pregunta que me hizo, no sé quién me hizo la pregunta, me recuerda el nombre, es que como acá ya no los veo. Alguien me dijo, profe, ¿puede ser que la beta sea negativa? Aquí le empiezo a responder ese caso. No sé quién hizo la pregunta. Yo fui, profe. No, pero yo es quién. Daniel. Listo. Daniel me dice, profe, ¿puede ser la beta negativa? Le digo, claro, puede ser negativa. Y Daniel, ¿qué implica una relación con una beta negativa? ¿Cuál sería la relación entre el ingreso, por ejemplo, de los hogares y la probabilidad de tener casa propia? Nos va a dar para al hacer la interpretación nos va a dar un porcentaje negativo, si no estoy mal, ¿verdad? No nos va a dar negativo. Pero mire, lo que yo le estoy diciendo es, si el indicador aquí es negativo, ¿cómo quedaría la relación? Es decir, no le estoy preguntando por la interpretación, sino cómo me quedaría la relación teórica entre esas dos variables, ingreso y casa propia. Si aumenta el ingreso, disminuye la probabilidad de tener casa propia. Correcto, listo. Eso no tiene sentido teórico, ¿de acuerdo? Para empezar, eso no tiene sentido teórico. Pero sí puede pasar, por ejemplo, no con esa variable, pero sí puede pasar que si yo estoy analizando, por ejemplo, qué sé yo,
precios, y yo digo, si aumenta el precio, pues entonces la probabilidad de tener casa propia se reduce. O sea, sí puede haber una relación inversa entre una variable y la probabilidad. Si aumenta, por ejemplo, bueno, me voy a regresar a otro ejemplo. Si una persona aumenta la probabilidad de, no, planteame así. Si una persona aumenta su consumo de cigarrillos, ¿cierto? La probabilidad, por ejemplo, de que tenga buena salud se reduce. Entonces, si yo tengo esas dos variables, por un lado tengo salud, unos y ceros. 1, la persona tiene buena salud. 0, la persona no tiene buena salud. Y una X, que se llame consumo de cigarrillos por semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo? Que los individuos que consuman más cigarrillos tengan menor probabilidad de tener buena salud. En ese caso, yo sí debería tener una beta negativa. ¿De acuerdo? Sí debería tener una beta negativa. ¿Listo? Entonces, si quieren, para que tengan más claridad sobre el caso que les voy a poner, utilicemos ese ejemplo. Esta beta, supongamos que es la beta que yo obtengo de un modelo en el que tengo, por un lado, la variable salud en y en X tengo el consumo de cigarrillos. Así que, cuando yo formulo el modelo, yo digo, bueno, entre más cigarrillos consuma una persona, su probabilidad de tener buena salud debe reducirse. Yo estimo esto con un logic y efectivamente me doy cuenta que eso tiene sentido porque la beta sí me da negativa.